Hola, muy buenos días. El día de hoy, miércoles 26 de enero, vamos a trabajar con las materias de español, matemáticas, historia, formación cívica y ética y educación socioemocional. Ahora, empecemos. En cuanto a la materia de español, el día de hoy vamos a continuar con la revisión del cuento o texto narrativo que hiciste anteriormente, ¿ok? Vas a compartir con un familiar la primera versión de tu historia. Tu familiar va a revisar, va a leer tu texto y a partir de eso completarás la tabla de la página 73 de tu libro de español. En caso de que esa actividad ya la hayas hecho el día de ayer, solamente restaría entonces hacer las correcciones que te da tu familiar sobre si le hace falta una cosa, si una palabra está mal escrita, si le falta agregar algún dibujo, si no está muy claro, etcétera. Tienes que corregirlo y ahora sí escribir la versión final de tu historia en una hoja blanca. Debes tratar de ser muy limpio en tu trabajo, incluir el título de tu texto y al final un dibujo o ilustración. Muy bien. Ahora, pasando a la materia de matemáticas, vamos a ver el tema del uso del transportador. Para ello necesitas tener a la mano tu transportador, que forma parte de tu juego geométrico. Teniendo tu transportador, que puede ser medio transportador como el que vemos a continuación, o puede ser un transportador completo, que es aquel que forma un círculo completo, e identificar las partes que lo componen. Como primera parte tenemos el centro, que es una línea o un punto que se distingue justo en el centro de tu transportador, en la parte de abajo. Fácilmente lo vas a identificar con una cruz o con un punto. También está el borde inferior, que no todos los transportadores tienen, pero en algunos casos sí. También está el cero, que es desde donde inicia la medición. El cero está ubicado tanto a la derecha como en la izquierda. ¿Por qué? Porque puedes ver que tiene dos escalas. Tiene una escala interior y una escala, digamos, exterior. La escala interior va a iniciar de derecha a izquierda en contra de las manecillas del reloj. Va a empezar con 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar al 180. ¿Ok? En cambio, la escala exterior inicia de izquierda a derecha siguiendo las manecillas del reloj, en donde el 0 está a la izquierda y va aumentando de 10 en 10 hasta terminar en 180 en la esquina de la derecha, ¿sí? Obviamente, para medir y para usar el transportador tenemos que ubicar el vértice del ángulo que vamos a medir o que vamos a trazar justo en el centro, y la línea o el borde ir justo, digamos, en la misma línea que marcaste o que marca tu ángulo para poder medir. Puedes medir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, aunque de preferencia
y dependiendo del ángulo que tengas, en la mayoría de los casos empiezas de derecha a izquierda, como en el siguiente caso. Ubicamos el centro del transportador en el vértice del ángulo y alineando el borde inferior con la línea horizontal. Y ahora sí, medirlo. Ok, la segunda línea de nuestro ángulo o el lado 2 nos va a indicar hasta dónde llega este ángulo, es decir, cuánto mide. En este caso podemos ver que este ángulo mide 40 grados y lo podemos anotar. ¿Ok? Esta es la manera correcta de usar el transportador. Para medir un ángulo, saber cuánto mide cualquier ángulo, tenemos que ubicar primero el centro de nuestro transportador en el vértice del ángulo y empezar desde el 0 de derecha a izquierda. Ahora, nos vamos a ir a la página 67 de nuestro libro y con algún familiar realizaremos los ejercicios con el transportador que construyeron o con un transportador convencional, o sea, un transportador que tú tengas. Traza en tu libreta ángulos de igual medida que los que aparecen a continuación. Para ello, obviamente, primero tienes que medir cuántos grados mide cada uno de estos ángulos para poder medirlos, para poder también trazarlos en tu libreta de matemáticas. Y en la siguiente actividad responder a las preguntas de la página 68. ¿Cómo trazaron los ángulos? Y alarguen o acorten hasta donde quieran los lados de cualquiera de los ángulos que trazaron. ¿Se conserva la abertura o cambia y por qué? ¿Les costó más trabajo reproducir alguno de los ángulos y por qué? ¿Y cuánto miden juntos los dos ángulos de la figura F? Muy bien. Siguiendo con la materia de historia, en esta ocasión vamos a leer acerca de cómo veían o qué idea tenían los mesoamericanos y los españoles acerca de la guerra. Para ello vamos a leer las páginas 100 y 101 de nuestro libro de historia, distintas concepciones sobre la guerra, mesoamericanos y españoles, donde vamos a leer acerca de cómo se organizaban los mesoamericanos y cómo se organizaban los españoles, cómo respondían cada uno de estos dos grupos y qué utilizaban para defenderse en la guerra o para atacar. Después escribirás en tu libreta las diferentes concepciones o diferentes ideas sobre la guerra que tenían los mesoamericanos y por otro lado la idea que tenían sobre la guerra los españoles, ¿ok? Y vamos a hacer un diagrama como el que se muestra en la página 101 del libro de historia, en donde en hipótesis tenemos a las preguntas que vamos a contestar y en respuesta vamos a escribir las respuestas a estas preguntas y en evidencia vamos a anotar algunos hechos que comprueben pues esas respuestas. Después realizarán un debate en familia, el cual consiste en formar dos equipos. ¿Sí? Un equipo va a estar en contra y otro equipo va a estar a favor.
Un equipo van a ser los mesoamericanos y el otro equipo van a ser los españoles. Y van a tratar de analizar y dar respuesta a las siguientes preguntas, como ¿cómo defenderías tu postura? Por ejemplo, en el caso de los mesoamericanos, ¿cómo defenderían su postura tanto los mesoamericanos como los españoles? ¿Cómo sería nuestro país si no hubieran llegado los españoles? ¿Cómo ves el papel de Malintzino, La Malinche y Jerónimo de Aguilar? ¿Qué opinas de las alianzas de Cortés con los pueblos enemigos de los mexicas? A partir de estas respuestas vas a escribir una conclusión en tu libreta. Enseguida, en la materia de formación cívica y ética, continuamos con el tema de la pluriculturalidad. En esta ocasión leeremos en familia sobre los derechos que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos. Y sabemos que esos derechos se reconocen y se establecen en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que entre esos derechos podemos mencionar que se encuentra el tener una vida digna, que todos los mexicanos, ya sean indígenas o afromexicanos, tienen derecho a la educación, a la salud y a la vivienda como derechos elementales y básicos. ¿Sí? Y reflexionarán sobre la importancia de conservar las lenguas indígenas, así como las costumbres y las tradiciones. Después realizarás las actividades de la página 61, en donde vas a responder algunas preguntas. Para ello, debes hacerlas en tu libreta de formación cívica y ética con el título Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ahora, pasando a la materia de educación socioemocional, continuamos con el tema de lo bueno y lo malo. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta o completar la siguiente frase, mejor dicho. Algo que no me gusta de mí es... Y vas a escribir la importancia de saber elegir entre lo bueno y lo malo y las consecuencias que puede dejarnos nuestras lecciones, que bien puede dejarnos consecuencias positivas o consecuencias negativas. Después enlistaremos 5 fortalezas propias y 5 debilidades también. En caso de que tengas alguna duda o no identifiques muy bien cuáles son tus fortalezas, tu lado positivo y tu lado negativo o tus debilidades, puedes preguntarle a un familiar qué fortalezas y qué debilidades cree esa persona que tú tienes. Y después escribirás una acción buena que hayas hecho en tu vida y una acción mala también. Esto para reflexionar acerca de la importancia que tiene el hecho de tomar decisiones correctas y saber distinguir lo bueno de lo malo. Muy bien, estas han sido todas las actividades del día de hoy. En caso de que tengas alguna duda, puedes preguntar.